Guapuris viajeros, bienvenidos a visitarpolonia.com y a Quesil en Polonia. Nada más bajarte del avión, la primera pregunta que se hacen los turistas, los guapuris viajeros, es ¿qué compañía telefónica debo comprar? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la más barata? Y además que me funcione el internet en Polonia y en todos los países de la Unión Europea donde voy a viajar. Pues el día de hoy te voy a develar el secreto, pero antes que nada quiero decirte que ninguna de las compañías y de las empresas de las cuales vamos a hablar el día de hoy, ninguna me está patrocinando. Este video no está patrocinado, sponsorizado por absolutamente nadie. Simplemente son recomendaciones que te voy a dar de las empresas de internet que utilizo yo en mi día a día, tanto para mi casa como para mi teléfono celular, para estar por aquí por Cracovia y también cuando voy a viajar. Entonces, en vista de que aquí en Cracovia, en Polonia, mejor dicho, hay más de 10 compañías telefónicas, la verdad que no sé cuántas hay, pero hay más de 10, no puedo yo probar una por una. Lo que sí puedo decirte es cuál he usado yo he usado más o menos como 3 y puedo decirte cuál es la que yo utilizo en el día de hoy, incluso desde mi casa. Así que sin nada más, guapurri, espero que después de este video sí que sí, entonces nos patrocinen alguna empresa de telefonía móvil. Ya es hora, ¿verdad? Bueno, guapurri, vamos a empezar este video de esta manera, así que acompáñame. Ok, guapuris, manos a la obra. Yo me encuentro en un lugar estratégico en esta zona. Tú no tienes que venir hasta aquí, pero yo me encuentro aquí porque aquí es donde te quiero mostrar dónde vamos a comprar ese SIM card. La empresa que yo he escogido es la que, ya te dije, yo he utilizado más o menos entre 3 empresas y la que utilizo el día de hoy es con la que me he quedado. No quiere decir que es mejor o peor. Aquí en Polonia hay más de 10 empresas de teléfonos móviles y yo no voy a, es imposible, imagínate tener 10 empresas para saber cuál es la mejor. Entonces yo he escogido una que se adapta, digamos, a una necesidad básica y además también se adapta para los turistas, la gente que ha venido y los clientes de visitarpolonia.com, pues aquí les he ofrecido este y le ha funcionado de maravilla. Entonces, esta empresa se llama Play, tiene unas letras moradas y vamos a comprar ese SIM card, lo vamos a comprar el día de hoy. ¿Dónde vamos a comprar ese SIM card? Yo me he puesto aquí estratégicamente en esta zona, pero tú lo vas a encontrar. Son unas tiendas de conveniencia que se llaman Shapka, como ves aquí al fondo. Ahí atrás Shapka. ¿Y por qué hay aquí? Para que no tengas ninguna excusa. Estas tiendas de conveniencia vas a encontrarlas en todos lados. Mira, aquí hay una. Justo aquí atrás, ahí hay otra. Van 2. Justo aquí atrás, ahí hay 3. Y justo acá atrás, que no se ve, pero voy a caminar hacia allá para que me creas. Aquí hay 4 tiendas de conveniencias que se llaman Shapka. En esta tienda nosotros vamos a encontrar ese SIM card. Yo voy a comprarlo, tú lo vas a comprar conmigo. Y algo importante que te tengo que decir: una vez nada más compres el SIM card, cuesta 5 zloty, como $1.25. Este SIM card automáticamente te va a dar alrededor de 10 GB por aquí en todo Polonia. Pero además, si tú quieres viajar para la Unión Europea, pagas unos 35 zloty, que es un plan de un mes, y además te va a dar alrededor de 8 GB para usarlo en la Unión Europea. Así que la verdad es que es sumamente bien. 8 GB por $8 más o menos, y a alta velocidad es espectacular. Entonces mira, tenemos un Shapka aquí atrás, tenemos los otros 2 que te enseñé, van 3 y increíblemente aquí hay otro. Entonces nosotros vamos a entrar a este que está aquí. Vamos a ese y vamos a comprar. Bueno, me voy a tener que poner el teléfono por aquí para que veas cómo se compra. Porque un dato interesante: tienes que comprar el SIM card y decirle a la dependiente que tiene que registrarte el SIM card, porque de otra manera, si lo compras solamente y te vas y lo metes en tu teléfono móvil, no va a funcionar, porque el SIM card lo tienen que registrar con tu pasaporte o con tu ID de la Unión Europea. Eso solamente toma unos 2 o 3 minutos, lo registra en el sistema y automáticamente tú puedes meter el SIM card en el teléfono móvil y luego seguir los pasos que te voy a decir. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos primero a comprar el SIM card, vamos a registrarlo y después te voy a decir lo que vamos a hacer. Vamos a descargar una aplicación y ahí vamos a hacer todo lo demás. Así que venga, acompáñame. Oye, guapurri, y a pesar de que hay 4 aquí en esta esquina, tuve que irme. No voy a entrar a este de aquí, a este Shapka, está llenísimo. Entonces voy a entrar al otro y cuando te digo llenísimo, llenísimo, habían como 12 personas. Entonces lo que me tocó hacer, voy a intentar ir al de aquí al frente. No puede ser que los 4 estén llenos, así que, porque mientras entre que hago la fila, entre que registran el SIM card, nada, pues no. Entonces vamos a intentar ir al otro Shapka. Ven, vamos. Bien, como te había dicho, es muy fácil. Cuando entramos nosotros aquí, simplemente tenemos que buscar en la caja
dónde están los SIM card de Play. Y fíjate, por aquí te vienes y aquí están los de PlayStation y todos los demás. Y justo aquí está el que nosotros necesitamos. Estos son los de Play que pueden ver aquí. Y hay otras compañías que también cuestan 5 slots, pero como ya te dije, nosotros vamos a coger uno de Play y lo único que tenemos que hacer es la fila para que nos registren esto. Entonces aquí también te voy a dejar qué es lo que tienes que decirle para que te registren el SIM card. Dzień dobry. Poproszę rejestrzo telefonu karty. Tak. Aha, będzie karta, proszę. Trzeba najpierw zapłacić. Aha. Ok. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Y bien, mira, ya tenemos el SIM card aquí totalmente registrado y solamente cuesta meterlo dentro del teléfono móvil y seguir los pasos. Ahora, ya yo he terminado de registrar, no me demoré ni siquiera 3 minutos, la chica nos atendió espectacular en el shop, ya te digo que puedes ir a cualquiera. Ahora lo que yo voy a hacer es que me voy a buscar un sitio donde sentarme para ir explicándote paso a paso lo que vamos a hacer entonces con este SIM card, porque sí que ya está operativo, ya tú lo metes directamente en el teléfono celular y automáticamente ya vas a tener internet. Pero te voy a dar otros tips para que veas adentro de la aplicación y puedas ver cuántos datos están consumiendo, cuánto te quedan, cómo activar el roaming en la Unión Europea. Todo eso te lo voy a explicar, así que quédate ahí. Ven, que voy a sentarme en un sitio por aquí y vamos a conversar y vamos a descargar la aplicación para Android y para iPhone, así que ven, acompáñame. Bien, guapuris viajeros, deja que nos encarguemos de tus vacaciones aquí en Polonia, específicamente en Cracovia. Desde la recogida en el aeropuerto, traslado al centro de la ciudad, reserva del hotel, reserva de los lugares turísticos más importantes de Cracovia, por ejemplo, el campo de concentración de Auschwitz, las minas de sal, excursiones a esquiar, en fin, nosotros hacemos de tus vacaciones aquí en Polonia todo un espectáculo, guapuris. Aquí tienes un correo electrónico donde puedes escribirnos y también te dejo nuestro WhatsApp, ahí lo tienes, escríbenos y te enviaremos una cotización, eso sí, ajustada a tu presupuesto. Además, guapuris, si no has visto el video de todas las cosas que puedes hacer aquí en Cracovia en tan solo un día, fíjate, por aquí justo arriba, allá a la esquina izquierda, tienes el video completo de todas las cosas que puedes hacer en Cracovia en un solo día. Y recuerda que ese tour también aquí lo hacemos nosotros. Mientras tanto, vamos a ir descubriendo a ver cuál es esa compañía y cómo activar nuestro SIM card para tener internet aquí en Polonia y en toda la Unión Europea por tan solo unos $8. Ok, guapuris, este es el SIM card que hemos comprado. Mira, lo tenemos de lado y lado. Dice una promoción de 8400 GB. Eso es cierto, pero eso es, aquí te lo pone, eso es si compras un plan de 50 slotis al mes y te va a dar 650 GB. Bien, eso es si vas a vivir aquí, pues te lo lees y todo bien. Lo que te vamos a hacer es lo siguiente. Este es el SIM card que hemos comprado. Aquí sale el número 690-883. Lo que vamos a hacer, vamos a abrir esto para sacar el SIM card y meterlo en nuestro teléfono móvil. Como puedes ver, está totalmente sellado. Este es el nuevo que hemos comprado, así que yo no tengo por qué mentirte. Así que vamos a romperlo aquí, le damos la vuelta y está totalmente sellado. Bien, aquí ya lo tenemos, como ves, viene esta plaquita. Esto yo te recomiendo que lo guardes porque por alguna razón aquí tienen todos los datos del teléfono, el número de serie del teléfono, y esto no tiene clave ni nada, ¿no? Él te dice que tiene un PIN y tiene un PUC, pero la verdad es que no tiene. Cuando tú lo introduces, automáticamente no tienes que introducir nada. Levanta de una vez. Vamos a hacer la prueba. Vamos a sacar este para el nano, que es el que yo tengo. Yo tengo un iPhone, así que vamos a utilizar el pequeñín. Guapuri. Vamos entonces al App Store. Ya tenemos nuestro SIM card introducido. Fíjate que nada más hice introducir el SIM card y ya aquí me han mandado hace un minuto y hace 2 minutos diciéndome que alguna promoción y que muchas gracias por comprar con Play y todo lo demás. O sea que ya lo tenemos realmente activado. Mírate, si yo quito aquí el Wi-Fi, que estaba con Wi-Fi, automáticamente tengo 5G y si me voy, digamos, a mi Instagram a navegar, pues ya tengo internet automáticamente. No hice nada, simplemente introduje el SIM card. Pero vamos a hacer los pasos. Vámonos aquí al App Store o al Play Store, dependiendo de lo que tú tengas, y pones aquí en el buscador Play 24, así se llama la aplicación. De esta manera vamos a hacer algunos pasos para que podamos tener internet. Mira, es esta morada que ves aquí. Le damos aquí y le damos aquí descargar. Vamos a hacer unos pasos para que, uno, puedas ver cuántos gigabytes vas consumiendo, y número 2, para que puedas comprar el plan de datos para la Unión Europea. Ya la tenemos, aquí ponemos entonces a abrir. Una vez a abrir, nos va a decir que bienvenido a Play, manejas tu cuenta, ahora puedes tener varios SIM card a la vez y con tus niños y todo lo demás. Bien, damos siguiente. Aquí dice Stay Up, dale siguiente,
Dale Everything is clear, perfecto. Y aquí vamos a ver, aquí tenemos dos opciones, Go to the app y podemos order a SIM card, podemos comprar una nueva tarjeta SIM card. Nosotros que queremos ir directo a la app. Vamos directo a la app y nos dice, introduce el número de Play o el número de otro servicio de internet que tú tengas. En este caso, aquí vamos a utilizar nuestro SIM card. ¿Te acuerdas que teníamos el SIM card y teníamos la tarjetita donde nos decía el número? Pues bien, el número que teníamos, el que hemos comprado es el 6, ¿no? Es el que te venga ahí en el SIM card. Tú lo pones y le pones Begin. Una vez que le pones Begin, esto te lo quería decir, fíjate. Una vez que tú introduces el SIM card, ahí empieza a activarse el SIM card y necesitas esperar al menos unos 20 minutos. Haz cualquier llamada, por lo menos puedes hacer una llamada al asterisco 112, digamos, creo que es esto, Así que eso sería, vamos a esperar unos 20 minutos y regresamos. 2000 years later. Muy bien, guapores, ya han pasado los 20 minutos. Vamos aquí a la aplicación y vamos en Go to the App. E introducimos nuestro teléfono de celular nuevo que hemos comprado, 690-883-792. Y le damos Begin. Eso sería todo. Ahora nos va a mandar un mensaje de texto. Dice 1798, es un código de seguridad. Lo introducimos. Y fíjate que aquí tenemos que crear un pin cualquiera que te recuerdes. Yo por el tema del video voy a poner 1, 2, 3, 4, que nunca lo pongas. Pero bueno, no es nada complicado, ¿no? Aquí pones un pin y punto. Le dice permitir Face ID. Si tienes Face ID, pues le pones que sí. Si no, no. Aquí le das siguiente. Una vez que le damos siguiente, le dice que para acceder a tus contactos, pues yo le pongo que no quiero que acceda a mis contactos. Y dice, ya casi hemos terminado, ¿necesitas algo, tomar alguna decisión? Esto es porque yo tengo algunos otros teléfonos, pero le voy a decir que no, que solo quiero proceder con el número 792, que es el que hemos comprado últimamente. Y le damos aquí, quiere enviarte notificaciones, pues yo le pondría que sí, para que pues mientras estás viajando, si se te acaban los datos. Y fíjate, automáticamente tenemos aquí 9,91 GB para utilizarlos en todo Polonia y tenemos 20 minutos para llamar. Lo que nos importa es aquí el paquete de roaming. Fíjate que por aquí no dice en ningún lado roaming, pero ya con los 5 slots que hemos comprado ya tenemos 10 GB. Dice que está válido hasta el 13 de marzo y hoy es 10 de febrero, así que fíjate cuántos días tenemos para utilizar esos 10 GB. Importante, vamos a buscar entonces cómo activamos el roaming, que aquí no nos aparece. Lo que tenemos que hacer, lo primero es introducir fondo. Como ves, tenemos 0.00 slot. Vamos a introducir fondo, le damos aquí donde dice Top Up y en Top Up nos dice que vamos a introducir fondos a este número de teléfono 690-883-793 y yo creo, y con 30 slots que te dije, es más que suficiente. Hay un plan de 35 o de 50, pero yo te diría que el de 30 es suficiente para el roaming y para todo lo que vamos a hacer. Aquí te dice que introduzcas un correo electrónico. Y una vez que ya introducimos nuestro correo electrónico, aquí seleccionamos cuánto queremos introducir. Yo te dije que con 30 es suficiente. Le damos siguiente. Y aquí nos dice que si con Blick o no, yo lo voy a cambiar. Y aquí tienes todos los pagos. Tienes Apple Pay, tienes Car Payment. Y Apple Car Payment es para que tú introduzcas directamente los datos de la tarjeta. Y esta es la que la mayoría de los turistas van a utilizar. Ustedes como turistas vienen un par de días, pues seleccionarían aquí en Change. Si te sale Blick, pones aquí en Change y pones en Car Payment. Y si no, yo en mi caso voy a utilizar Apple Pay. Fíjate, voy a utilizar Apple Pay y le voy a dar y selecciono mi tarjeta y solamente toco 2 veces para validar la compra. Espero un momento. Estoy ingresando 30 slots a la cuenta. Aquí me dice que seguridad de pago, se va a hacer la verificación y todo lo demás, todo lo que tú tengas con tu banco por verificaciones, pues eso se va a hacer. Y aquí mira, ya me llegó la notificación que he gastado 30 slots. Y aquí vuelve y me regresa y dice procesando tu pago. Aquí esto creo ya lo podemos cerrar. Y mira, ya tengo 30 slots. Ahora bien, vamos a comprar el internet para viajar a toda la Unión Europea. Vamos entonces aquí a donde dice paquetes. Nos vamos hacia aquí abajo y aquí dice nuevo número de teléfono. Ese no. La segunda opción tampoco. Esta que dice paquete. Activamos paquete. Aquí salen varios paquetes. Fíjate tú que si nos vamos al que último que dice 30 GB, en este aquí sí que vamos a tener roaming que dice cuesta 30 GB. Yo voy a comprar este. Mira, dejamos ahí. Y aquí nos dice que vamos a activar un plan de 30 GB para este teléfono. El precio va a ser 30 slots. Aquí todo tal, todos tus datos. Ponemos ordenar y pagar. Una vez que ponemos ordenar y pagar, validamos con nuestro PIN que hemos creado en la aplicación. Cerramos. Una vez que cerramos, nos dice que si nos gustó, pues podemos que ahora no. Aquí ya podemos regresar con la flechita aquí arriba. Aquí regresamos.
Y una vez que se refresca, vamos a refrescar. Mira, refrescamos aquí. Hay que esperar que esos 30 zloty se quiten porque todavía el plan se está comprando. Una vez que se quita, es lo que indicaría que ya tenemos el plan. Y también nos envían un SMS. Vamos a cerrar la aplicación. Y bien, guapures, abrimos nuevamente la aplicación, activamos. Y fíjate, ya se me han quitado los 30 zloty que tenía. Ahora tengo 0, pero ahora tengo 39,89 GB a full speed. O sea, para utilizar en todo Polonia. Y ahora sí nos aparece este avioncito que dice Limit GB con roaming a la Unión Europea 8,46 GB para ser usado, y además tenemos llamadas ilimitadas. Y eso sería todo, guapures. Si vienes a Polonia solamente, pues utilizarías los 5 zloty. Si vas a viajar con toda la Unión Europea, este es el plan más completo que puedes encontrar. Igual puedes consultar aquí los paquetes, y aquí te van diciendo los paquetes que se adapten a tus necesidades. Fíjate que ya tenemos activado. Y bien, guapurris, de esta manera hemos llegado a la parte final y hemos aprendido cómo comprar el SIM card, qué frase en polaco debemos usar para que nos registren el SIM card, y por supuesto ya hemos introducido el SIM card en nuestro teléfono móvil y tenemos internet en la Unión Europea. Así que si este video te ha gustado, guapurri, está de más que te diga que dale like, suscribir, compartir, y por supuesto, mira, aquí tienes más videos de Cracovia y de Polonia entero, aunque también hay de otros países donde viajamos desde aquí, desde Polonia hacia otros países. Ahí te enseño dónde comprar los tiquetes y muchos tips. Así que, guapures, nos vemos en la próxima aventura.